Nuestro tema de esta mañana se llama necesidad del crecimiento espiritual. O sea que viene conteste con lo que ustedes estuvieron estudiando en estos días, pero traté de darle un enfoque un poquito diferente, más que todo desde el punto de vista de que el mensaje sea complementario a lo que ustedes estuvieron viendo en estos días, pero con el mismo punto. O sea, la necesidad de crecimiento es una necesidad muy importante, pero el Señor usa la palabra muchas veces bajo la alegoría del crecimiento físico y el crecimiento espiritual. Y el crecimiento físico, creo que cualquiera lo sabemos, como papás, como hijos, como abuelos, como el momento que tengamos en la vida, sabemos la importancia desde que nace un bebé, de que se pueda desarrollar. Hay marcas ya normales de crecimiento y sabemos que es la única forma como va a madurar, como va a cumplir el ciclo de la vida. Y por eso la alegoría que usa el Señor en varios pasajes tiene que ver precisamente con el niño, o sea, el niño que necesita crecer. Y por otra parte, desde el punto de vista espiritual, el crecimiento no está automáticamente dado por el factor tiempo. Eso sí es muy importante hacer la diferencia. O sea, alguien con 2 años de estar en el evangelio puede tener mayor crecimiento que alguien que tiene 10 años. ¿Por qué? En la parte natural, el crecimiento viene, cuando la persona se desarrolla normal, viene dado de una forma que simplemente con que tenga el ambiente adecuado, la alimentación, etcétera, va a desarrollarse. Pero no así en la vida espiritual. En la vida espiritual tiene que haber una contraparte nuestra para poder crecer adecuadamente. O sea, igual que el niño que no come o el niño que no tiene una alimentación adecuada, empieza a tener problemas de crecimiento, nosotros espiritualmente también empezamos a tener problemas de crecimiento si no entramos en la contraparte de darle a Dios el tiempo y dejar que el Espíritu haga la obra dentro de nuestra propia vida. Quiero usar 2 versículos de base. El primero está en Efesios 4:15, que de hecho lo vieron en el material que estudiaron, donde dice que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese crecer en todo tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida desde el punto de vista espiritual, pero recordemos que como espíritu, alma y cuerpo, lógicamente tiene que haber una relación en el crecimiento de nuestra propia alma con las cosas de Dios en el momento que estamos creciendo en la parte espiritual también. Es una colateral que viene en eso. Recordemos que las cosas nos entran a través del intelecto, nos entran a través de, a veces tocan elementos emocionales que es el alma, pero que lógicamente residen en el crecimiento de lo que esté viniendo en la parte espiritual. O sea, es lo que tenemos que entender de ese elemento. Y lógicamente, cuando usted está creciendo espiritualmente, eso tiene una repercusión en su cuerpo también. ¿Por qué? Porque lógicamente el tipo de vida, de paz, todo lo que Dios produce de adentro hacia afuera en nuestra vida, pues lógicamente va a tener también un impacto hacia la exterioridad que tenemos del contacto con el mundo. Dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, este crecimiento viene concatenado totalmente a conocer más a Dios. O sea, es algo en lo que crecemos. Y aquí déjeme empezar a tocar algunos elementos de la alegoría del crecimiento físico. ¿Cómo se siente uno de papá cuando los bebés empiezan a entrar en la etapa que ya lo reconocen? Usted se ha dado cuenta. O sea que llega un momento que el bebé va a entrar al papá, a la mamá, y mueve las malitas y se ríe, o sea, ya empieza a haber un reconocimiento. Y con el pasar del tiempo, el bebé empieza a desarrollarse de una manera que cada vez confía más, si es una relación sana, lógicamente, en el papá. ¿Por qué? Porque lo conoce más. Sabe qué es lo que puede esperar de él.
Y aquí cuando dice que crezcamos también en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que parte de lo que viene concatenado a crecer es empezar a confiar cada día más en el Señor para nuestra vida. Y por eso el mensaje lo he orientado más o menos a 12 aspectos que vienen concatenados al crecimiento espiritual. Y quiero empezar en Hebreos capítulo 5, versos 11 y 12. Pablo está escribiendo a los hebreos, creo que fue Pablo, y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cada pasaje que veamos vamos a hacer una pequeña exégesis, porque hay varias cosas en ello. La primera, el evangelio va creciendo en cuanto a la complicación teológica de entender las verdades de Dios. O sea, igual que el niño empieza con el 1 más 1 y cuando llega a la universidad ya son ecuaciones de cuarto y de quinto grado y todas las derivaciones, etcétera. Igual en el evangelio hay verdades que empiezan muy sencillas. Es lo que Pablo le llama la leche, no el alimento sólido. Y aquí empezamos a ver esa analogía. Al niño le empezamos dando leche, después ya come algún tipo de compota, algo suavecito, y así va creciendo hasta llegar ya a comer plenamente. Igualmente, el crecimiento en la vida espiritual es esencial, porque si no, no estamos capaces de digerir y de comprender las verdades que Dios quiere darnos a nuestra vida. Y el apóstol es muy claro, dice: tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué hay tanta torcidura en el mundo? ¿Por qué hay tantas cuestiones que el hombre se ha dividido en tantas líneas de pensamiento, etcétera? Es por falta de crecimiento, exactamente. O sea, hay un desarrollo en el entendimiento de las verdades de Dios. Y hay un desarrollo que nos lleva cada día a confiar más en Dios. Por eso dice: creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí va a haber algunos elementos más. Dice que hay mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La persona que no crece se está haciendo tardo para oír. Entonces, ¿qué sucede? A mí me llama la atención en el versículo 12, dice: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Qué es ese tanto tiempo? Ese tanto tiempo es el periodo que nosotros debiéramos normalmente de llevar para digerir las cosas de Dios. O sea, si estamos a los 5 años de creyentes estudiando otra vez los rudimentos de la doctrina, aquí lo dice la palabra, cuáles son los primeros rudimentos. Y le voy a decir, solo para darle un ejemplo, entre esos rudimentos habla de la doctrina de los bautismos. Y mucha gente ni siquiera sabe que hay 3 bautismos. Y esos son los rudimentos. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Somos bautizados en agua y somos bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es la parte que dice que son los rudimentos, imagínense. O sea, esto es como el kinder del evangelio, de las cosas teológicas de Dios. Pero cuando nosotros no estamos creciendo adecuadamente, lo que empieza a pasar es que nos estamos haciendo tardos para oír. Es a lo que se refiere el apóstol. Y por eso dice: ha pasado ya tiempo que ustedes debieran de ser ya maestros. O sea, ya debieran de estar en un grado de enseñanza hacia otros que han venido detrás. Pero muchas veces usted encuentra hermanos que a los años de los años están otra vez empezando con los rudimentos de la doctrina de Dios. Y hay un punto acá que no lo incluí el versículo, pero es importante, cuando dice que tenemos entrenados los sentidos para discernir el bien y el mal. O sea, todos estos son elementos
que quiere Dios cuando habla de que crezcamos en todo. Crecer en todo es entender cada día más la complicación de las cosas del evangelio. Es superar los rudimentos, las bases de la doctrina e ir hacia el conocimiento, vamos a ver más adelante, a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Ahora, varias cosas que entendemos acá. Primero, ¿por qué necesitamos crecer? Necesitamos para comprender adecuadamente la sana doctrina, para poder ser capaces de recibir alimento sólido. Eso es a lo que se refiere. Y por eso le quiero decir algo también interesante. O sea, el hecho de adornar algo de un montón de palabras en hebreo, etcétera, o de construir a veces castillos, no necesariamente es las complicaciones ni lo difícil de entender. Muchas veces las esencias del evangelio las tenemos mal en la vida. Yo me he encontrado gente que me ha tocado ministrar, que tienen años de estar y tal vez no se habían dado cuenta de verdades esenciales para su propio desarrollo cristiano. Por ejemplo, el tema del poder de Dios. ¿Qué tanto entendemos temas como el poder de Dios, mi amado? ¿Qué tanto entendemos el ministerio del Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué tanto entendemos lo que es el poder del nombre de Cristo y de la sangre de Cristo? Mire, créame que si llegamos a entender este tipo de situaciones, más allá de los rudimentos, esto va a traer una solidificación a nuestra propia vida espiritual. Y cierto, y dice el otro elemento, que no seamos tardos para oír, y que una forma de juzgar a nosotros mismos, porque aquí hay un tema que entra en esto, que es el tema evaluación. Nadie sabe mejor cuánto está creciendo que usted mismo. ¿Es cierto o no? Y por eso en las mismas actividades en nuestra vida espiritual son una forma de ver si de veras estamos en las cosas de Dios. ¿Cuánto le dedicamos al estudio de la palabra? ¿Cuánto le dedicamos a alabar a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Esos son como indicadores que me están llevando a comprender que estoy creciendo. ¿Me comprende esto? Y le voy a decir, tiene un elemento que es importantísimo. Cuando yo leo la palabra porque la tengo que leer y me siento y ahí estoy luchando contra el sueño y todo, quiere decir que no estoy creciendo. Cuando yo agarro la palabra y tengo que cerrar la palabra porque ya es tarde y si no, no me va a dar tiempo de dormir lo suficiente, es que usted está creciendo. ¿Por qué? Porque se está deleitando en las cosas que está viendo. Eso es crecimiento. Igual con el tiempo de oración. Si nuestro tiempo de oración son 5, 10 minutos y solo son los tópicos de siempre, los más generales, es que no estamos creciendo. Cuando usted empieza a encontrar un tiempo cada día mayor y un deseo más de estar con Dios y platicar con Él y los tópicos empiezan a crecer, es que usted está creciendo. ¿Me explico? ¿Cómo son indicadores? Y por eso dice, no se haga tardo para oír. Por eso dice, le tengo que volver a dar leche, no le puedo dar alimento sólido. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y muchas veces estas son indicadores en que no estamos creciendo. Mire, le voy a poner un ejemplo muy del mundo, pero es una realidad. Todo país tiene algo que se llama Producto Interno Bruto y lo calculan en base a algo que se llama cuentas nacionales. Y lo hacen estándar en todo el mundo y sirve para ver si un país está creciendo. Cuando por ahí dicen que crecimos el 2.3, que Estados Unidos creció el 1.4, están hablando de eso. Ahora, si no hay indicadores de crecimiento, vamos a pasar la vida nada más vegetando. No sé si me entiende qué quiero decir. Y la vida cristiana es muy peligroso caer en eso. ¿Por qué? Porque simplemente es una rutina que voy cada domingo, cada lunes, cada miércoles a la iglesia, que llevo este curso y ahora llevo el otro, que ahora sí estoy con el tiempo de los hermanos, pero estamos creciendo realmente. Por eso el tema del crecimiento es, mire, eso le va a marcar a usted hacia dónde está caminando con Dios. Y mi hermano Tito decía algo que es muy importante. Todo esto tiene implicaciones eternas.
Amén. Cuando yo voy a la universidad, dejo los buenos años metido ahí, pero me va a servir para esta vida. ¿Es cierto o no? Esto que estamos estudiando nos va a servir para la eternidad. Entonces, ¿cuánto más no debiéramos dedicar tiempo a esos temas de crecimiento en las cosas de Dios? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, los primeros 3 versículos. Dice, de manera que yo, hermanos, está hablando Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí viene otra aplicación de esto. ¿Qué es alguien niño en Cristo? Es carnal. Y era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ser carnal significa que somos motivados o manejados más por el tema emocional que por el tema espiritual. Y déjenme ponerle el ejemplo en los niños. Porque ¿cómo se expresa el niño cuando es pequeño? Si quiere algo y no se lo dan, va a hacer berrinche, va a zapatear y va a pegarle al papá y todo. ¿Por qué? Porque su forma de expresión está empezando a crecer. Pero si mi hijo que tiene 21 años me hace berrinche y se tira al suelo, ya la cosa está fregada, ¿no? Ahí ya no, la cosa no es así. En cuanto va madurando alguien, su forma de expresión es menos emocional. ¿Es cierto o no? Y le voy a decir, vivimos en un país donde está trabado en el tráfico y hay gente que está somatando el timón y maltratando y tocando la bocina. ¿Cierto o no? Mira los extremos que hemos llegado ya. ¿Por qué? Porque no hay maduración. ¿Me explico? Y en las cosas espirituales, dice Pablo, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, porque son niños en Cristo. La falta de crecimiento nos deja en un punto que nos manejamos mucho por lo emocional, por el que yo siento. Incluso, le cuento, podemos llegar hasta en nuestra relación con Dios a caer en cosas de esta naturaleza. Ay, hermano, es que hoy sí no sentí nada. Mire, mi hermano Berberian, que lo aprecio mucho, siempre dice una frase que me gusta. Dice, el Señor no es garrote para que lo sienta. Mire, tiene toda la razón. Estuvo bueno el servicio y hubieras visto vos, mirá. Oh, es que se sentía. Momento. Dios está aquí, ¿se sienta o no se sienta? Claro. Le voy a decir, qué maravilloso cuando tenemos experiencias que trascienden más allá. Cuando hay un toque de Dios que te tira al suelo, que te hace llorar, claro que es bonito. No estoy diciendo que somos de palo, que no tenemos sentimientos. Pero el problema está que cuando somos niños en Cristo, cuando somos cristianos carnales, todo lo vamos a interpretar por lo que sintamos. Es que no vi nada. O sea, ¿será que Dios está aquí, lo veamos o no? ¿Me entiende el punto? Va más allá de los sentidos. Y es lo que Pablo se está refiriendo cuando les dice, no les pude hablar como espirituales. Hermano, muchas veces usted habla con alguien y le cuenta, fíjate que ayer el Señor me dio una palabra y me tocó y me habló, y lo van a ver como animal raro. ¿Y qué revelación tiene? ¿Cómo que te habló el Señor? No lo pueden entender. ¿Me entiende? No lo pueden entender. ¿Por qué? Porque usted ya está en otra dimensión. Usted ya está en otro nivel de crecimiento donde sabe que Dios le habla y no tiene que ser audiblemente. Porque le voy a decir, usted sabe cuando Dios le está hablando a su corazón. ¿Es correcto o no? Yo sé que todos han tenido esa experiencia. Pero alguien que no entiende esto, lógicamente no va a pensar que usted a saber qué clase de loco es, o a saber qué está haciendo, o a saber de qué tomó. O sea, no va a entender que Dios puede ministrar tu vida y puede hablarte a tu corazón. Y claro, hay muchas maneras. Un programa en la radio, una prédica en la televisión, tu lectura bíblica devocional. Hay muchas maneras como Dios te habla. No tiene que ser que se vino a parar enfrente y te habló con voz audible. Claro, eso existe, se llaman teofanías, pero son cosas muy especiales en la palabra. Ahora, viene y dice,
os di a beber leche y no vianda otra vez. El mismo caso del alimento. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Y aquí empieza a haber otro tema, que es otro indicador de crecimiento. Dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, otro de los indicadores que vemos es cuando nos sesgamos hacia una corriente doctrinal o nos sesgamos hacia un liderazgo. Ya no hay otra en el mundo. No mires que mi pastor dijo y palabra infalible. Cuidado con eso. ¿Cierto o no? O sea, parte del crecimiento, lógicamente, no le digo que va a anular, porque siempre vamos a sentir celos y muchas cosas negativas. Mientras estemos en este cuerpo, le tengo noticias, eso no lo vamos a poder matar, ni aunque se vaya a vivir a la montaña y solo tenga un par de sandalias y una túnica y solo coma pan todos los días, de todos modos va a estar metido allá adentro eso, porque es parte del proceso en toda la vida, y hasta que no suene la trompeta final, no vamos a poder deshacernos totalmente de ese hombre viejo. Amén. Pero ese hombre viejo empieza a perder autoridad en tu vida. ¿Me explico? Empieza a perder autoridad. Ya no te mueves tanto por lo que tú mismo generas y sientes, sino te mueves por lo que Dios dice. Y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Y eso no puede ser si no hay crecimiento. Solo el crecimiento te puede ir llevando a niveles donde puedes tener mayor control de ti mismo. Por eso dice que el hombre que se jacta de falsa libertad es peor que el que conquista una ciudad. ¿Por qué? Porque la persona que tiene control de sí mismo, lo que está mostrando es crecimiento en todas las cosas. O sea, crecer nos empieza a llevar a salir de este tipo de temas, celos, contiendas, dice, en otras palabras, hablaríamos de los frutos de la carne. Ahí está todas las cosas. Y el fruto del Espíritu, porque no son los frutos, es el fruto que se manifiesta en todas esas formas. Eso es lo que debe empezar a aflorar en tu propia vida. ¿Eso qué me va a decir? Estoy creciendo. Que fíjate que dijeron esto y lo otro de vos y que te hicieron y volvieron. Y usted ya no reacciona igual. Ya no es voy a buscar debajo de la cama la escuadra, sino ya es, Señor, perdónalo. Y usted sigue su vida. ¿Es cierto, no? ¿Por qué? Porque está habiendo crecimiento. Mire, todo es crecimiento. O sea, Dios nos hizo desde el día que le conocimos y nacimos de nuevo hasta el día que nos vayamos con Él. Estamos en un proceso. Por eso la palabra es clara. El que empezó la buena obra la continuará hasta el día de Jesucristo. Ahora, es en otras palabras, mientras el Señor está con nosotros, estamos en crecimiento, pero cuando el Señor ya está en nosotros, estamos madurando. Bien, vemos los cambios. Y le voy a decir, cuando nos vayamos con el Señor, entonces esta carne, este hombre viejo se va a quedar en esta tierra. Y eso es lo que la palabra nos enseña claro. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que para poder madurar tenemos que aprender a vivir conforme a la demanda de Dios en este tiempo, hermano. Porque mire, muchas veces se habla de que sí, pero es que eso era antes. Eso era en la Roma imperial, eso era en Corinto. No, el humano sigue siendo el mismo todo el tiempo donde esté. Y lo único que cambia es que ahora tiene celular y tablet. Pero sigue siendo el mismo. ¿Es cierto o no es cierto? Y por eso es que la palabra cielos y tierra pasará, mi palabra no pasará. Porque no está escrita como una moda en el tiempo, sino está escrita para lo que es nuestra propia naturaleza desde el punto de vista de nuestro Creador. Ese es el punto. Por eso la palabra tiene vigencia hoy, mañana y siempre. Cuando usted vea la Roma del capítulo 1, es muy parecida, si no exacta,
a la Guatemala de hoy, 2017. ¿Cierto o no es cierto? Que están negando a Dios, que se encendieron hombres con hombres, ahora lo quieren legalizar. O sea, todo lo que usted encuentra ahí no nació ayer. Por eso la palabra sigue teniendo total vigencia y por eso nuestra ética, nuestro comportamiento cuando estamos creciendo no es porque hay una ley de hombre, es porque Dios así lo quiere. ¿Me entiende? Son cosas diferentes. Vamos a ver Efesios 4:13 y al 15. Oiga lo que dice acá. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es como el punto a donde vamos a medir a lo que vamos a llegar. Es la graduación a la unidad de la fe. Y claro, no está hablando de las fes, porque no quiere decir que todos vamos a creer lo mismo y vamos a estar en el mismo barco. No, hay muchas corrientes teológicas que no son similares ni paralelas al cristianismo. Hay otras que son pseudocristianas y dentro del mismo cristianismo hay corrientes que enfatizan ciertos elementos de la misma doctrina. O sea, cuando habla de la unidad de la fe, simplemente, hermanos, se está refiriendo a un solo Dios, a un solo Cristo, a un solo Espíritu. O sea, es una fe donde yo soy hermano de tal o cual, porque nuestra confianza está puesta en la misma sangre y tenemos un mismo Señor. Mire, hace años yo estuve en un retiro en Toronto, en Canadá, donde habíamos de 40 países y nos habían asignado, fue una universidad. Estábamos en la que nos tocó a nosotros, habían coreanos, no me acuerdo de dónde, habían franceses, algo así, pero el idioma normal era el idioma de Dios. O sea, todos hablábamos en inglés, porque ese era el idioma de la reunión, pero eso no era lo importante. Lo importante es que compartíamos una misma fe. Y el tema del retiro fue una semana, era precisamente el que comenzó la buena obra, la continuará hasta el día de Jesucristo. Ese fue el tema de toda la semana. Y le digo, ahí es donde usted ve por qué en Cristo Jesús, cuando se está creciendo y madurando en Dios, ya no hay color, no hay forma de ojos, no hay estaturas, no hay nada. Lo que hay son hermanos en Cristo. Y así hablen o no hablen tu idioma, pero eso es la unidad de la fe. Y luego el segundo elemento, oiga esto, y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez hace años yo tuve una plática con mi pastor de esto, porque a mí me parecía que era demasiado grande esto. Imagínense que la palabra dice que vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se puede usted imaginar eso en su cabeza? O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es que ese crecimiento debe ser de tal manera y proporción que un día me lleve a la estatura del nivel de Cristo. Y claro, no estoy diciendo que me voy a hacer Dios, porque eso ya es una doctrina torcida, ¿correcto? Pero es lo que Dios espera de nosotros. Imagínese. O sea, imagínese que usted entra a la universidad y le dicen, mire, hasta que tenga unos 10 doctorados lo vamos a reconocer aquí. ¿Sí cómo cuesta con el primero? Ahora, ¿qué sucede con esto? Que la estatura de la plenitud de Cristo es como la meta hacia donde vamos. Y le digo, claro, es cuando la gente verdaderamente empieza a ver a Cristo en mí. Es diferente, ¿no? Mire, hay una historia que a mí me conmovió. Hace poco la compartí en la iglesia. La leí en internet, pero me gustó. Iban unos señores corriendo en un aeropuerto en Estados Unidos que habían llegado a una convención. Y en su carrera de que el vuelo ya se iba y los iba a dejar, sin querer se pasaron llevando a una niña que estaba con una su mesita en una pared vendiendo manzanas. Y volaron por allá las manzanas y todo el mundo no le importó, era llegar. Pero uno de ellos se sintió mal y les dijo, miren, háganme un favor,
díganle a mi esposa que perdone, pero voy a llegar en el siguiente vuelo. Y se regresó, sentó a la niña que estaba llorando y le empezó a recoger las manzanas. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que se dio cuenta que la niña era ciega. Y la niña estaba tratando de encontrar sus manzanas. Cuando terminó y ya le puso sus manzanas y todo, ya había perdido el avión. Y la niña le preguntó: ¿usted es Jesús? Imagínese eso, hermano. ¿Por qué? Porque estaba sintiendo el amor. Estaba sintiendo lo que estaba haciendo aquel hombre por ella. Y hermano, este mundo necesita que nosotros reflejemos adecuadamente a Jesús. Pero si no estamos creciendo, olvídese. Vamos a seguir oyendo cosas como: para ser cristiano como mengano, mejor me quedo como estoy. ¿Cierto o no? Mire, verso 14. Otra vez el niño. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es otro indicativo de falta de crecimiento. Que ahora es que las manos crecen y todo el mundo se va para allá. Y que ahora es que todos se caen y todo el mundo se cae. O sea, van como siguiendo corrientes. Me explico lo que quiero decir. Van corriendo. Y hermano, porque ya no es que ahora estoy en otra iglesia, que ahí mire que ya casi que vuela al pastor. O sea, sí, pero porque es piloto. O sea, hermano, llevados por cualquier viento de doctrina. O sea, al niño tiene muy buenas características. Por eso Jesús dijo que si no nos hacíamos como niños no podíamos entrar al reino de Dios. Usted dígale a un niño de 3 años que le va a comprar un avión y se lo va a creer. ¿Es cierto o no? Él no se va a poner a pensar: ¿y dónde lo vamos a guardar? Y mi papá tendrá dinero para eso. ¿Y quién lo va a volar? No, el niño está feliz y sale corriendo y le va a contar a los vecinos que su papi le va a comprar un jumbo. ¿Es cierto o no es cierto? Por eso dijo que teníamos que ser como niños. Pero el tema del niño, aquí no es que Pablo sea negativo con los niños. Lo que pasa es que los usa como un ejemplo tan palpable de lo que estamos hablando. Mientras no crece, es una joyita al niño. ¿Sí no? Necesita que le hagan todas las cosas. Necesita que le aguanten los berrinches, que lo lleven, lo traigan. ¿Sí o no? Y en el grado que van creciendo, aquí tenemos otra característica: se van independizando también. Amén. O sea que ya son fuertes, ya. Por eso Pablo dice: ustedes debieran de ser ya maestros y hay que volverles a enseñar los rudimentos de la palabra. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí es que está el versículo llave de esto. Nótese cómo en el contexto viene hablando de crecer y llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes, que cualquier viento de doctrina nos lleva, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Ese es el tema del crecimiento. Yo lo resumiría con este pasaje. Estoy tocando otros porque es importante ir viendo que tiene diferentes aristas y que sobre todo, para mí algo que es fundamental, tal vez porque yo me he creado de esa manera y por mi profesión, todos son indicadores. ¿Por qué? Porque si no tengo indicadores no sé para dónde voy. ¿Es cierto o no es cierto? Y la vida cristiana es una vida que muchas veces no tenemos indicadores. Entonces la gente está creciendo, pero a veces no sabe ni para dónde va. Y es importantísimo claramente que cada quien, incluso en el seno del hogar, tú puedes ver el crecimiento de tus hijos espiritualmente hablando por el tipo de frutos y de todo esto que estamos viendo. ¿Es cierto o no? Y lo voy a decir, yo, al menos en mi pensamiento, a veces salvaguardamos al hijo de una manera que colegio cristiano, que amigos cristianos, todo, y cuando llega a la universidad no lo hacen pedazos. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron ni crecieron a razonar. Pero cuando han venido con principios y fundamentos desde pequeños, aunque llegue ese embate en la universidad donde sea,
van a mantener cuál es su posición con Dios. ¿Es correcto o no es correcto? Y le digo, claro, a veces fallan, por supuesto que sí. Todos tienen derecho a fallar, pero al final llegan a establecerse porque están creciendo en todo, en la cabeza, que es Cristo. Veamos otro pasaje más. Lucas 6:43. Tal vez este es el tema y el indicador más importante del crecimiento, hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, lo más importante en el crecimiento cristiano, desde luego, conocer, entender a Dios, empezar, es el tema del fruto. Y déjeme decirle, es el más complicado, aunque pareciera fácil. Pero el fruto es lo que la gente va a ver. La gente no va a ver cuántas horas has pasado haciendo esto, lo otro, si ya tienes título de teología. No, la gente va a ver el fruto. Es correcto, ¿no? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el gran escándalo que tenemos a veces de líderes de religiones en general? Que la vida que han llevado ha sido una tremenda hipocresía que no tiene nada que ver con un fruto de alguien cristiano. ¿Es cierto o no es cierto? Y ahí vienen los escándalos. Y le digo, qué triste, pero ahí sí debemos vivir claros de que lo que hacemos en los silencios Dios lo va a publicar de las azoteas, dice la palabra. Por eso la genuinidad con que vivimos el evangelio debe ser total transparencia con Dios. Amén. Y si yo soy transparente con Dios y estoy consciente y estoy creciendo, ¿qué es lo que se espera que la gente va a ver a mi alrededor? Fruto. O sea, es indicador de fruto. Es lo más grande que hay del tema crecimiento. Mire, me duele en mi corazón, a veces me cuenta mi esposa que está ministrando a alguna familia o algo también, porque a veces hay apariencias. O sea, somos desgraciadamente, perdónenme que lo diga así, pero somos tan botados a aparentar. Ay, mira, pórtate bien, ahí viene la hermana. ¿Sí o no? Ay, mira, no vayas a decir nada, mejor cállate, porque te va a oír el hermano. O sea, ¿vivimos delante de la hermana o el hermano? ¿O vivimos delante de Dios, hermano? Y eso es crecimiento. Que Dios quiere que lleguemos a dar fruto genuino. Un fruto que la gente lo pueda ver y pueda glorificar a Dios por nuestra vida. Y claro, siempre dentro del marco de referencia que no toda la gente va a creer que eres genuino, pero eso no te importa. Como decía Pablo, en poco tengo lo que ustedes me juzguen, Dios es el que me juzga. O sea, si yo soy transparente con Dios, es parte de un crecimiento. Es el fruto del crecimiento, hermano. Y tiene que ver con todas las áreas de mi vida, en la familia, en el trabajo. O sea, mire, qué triste cuando oigo patrones hablar que no contratan cristianos porque se hacen los locos o se hacen esto, lo otro. Miren, qué tristes. Debieran ser los mejores trabajadores del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no lo hagáis para los hombres, sino como para Dios. Y esas son todas las cosas en nuestra vida. Ahorita me pasó algo, estuve trabajando en Tegucigalpa, en el Banco Central, y un día nos pasamos un tiempo de algo del presupuesto que llevaban, que tenían conmigo, y me dicen, mire, ¿será que se puede? Mire, le digo, yo no trabajo con un presupuesto, esa es una referencia. ¿Me explico? O sea, estamos para dar mucho más. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo como agrado a nuestro Dios. La calidad de nuestro trabajo es la mejor del mundo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque son partes del fruto. El fruto no es solo, así mire, ahora sí ya voy a la iglesia a todos los servicios. No, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, mi amado.
Toda la gente está viendo cualquier cosa de tu vida. Y qué bonito cuando la gente dice usted tiene algo raro. ¿Y qué es eso raro? Que usted es hijo de Dios. Mire, hemos tenido 2 experiencias recientes con mi esposa que nos han impresionado mucho. Una fue precisamente en Tegucigalpa, fuimos a hacer un mandado y el señor que nos llevó en el taxi nos empezó a compartir de su vida, que había tenido un accidente, que estuvo 8 meses en coma, que casi se muere, todavía incluso andaba con bastón, pero una positividad de vida. Mire, ese hombre no hablaba nada negativo. Ese hombre nos dijo al final, es que vivo agradecido con Dios, porque mi bebé acababa de nacer y pensé que nunca lo iba a ver crecer y lo estoy viendo crecer. Mire, eso, al final le dijimos, mire, ¿y usted asiste a una iglesia? Sí, no se podía esperar otra cosa, ¿me entiende el punto? La gente que vive con Dios es agradecida, es parte de ese fruto que Dios quiere en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces somos los primeros que protestamos por todo. ¿Es correcto, no? O sea, la gente va a darse cuenta cuando del hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Hasta cómo hablamos. Por eso dice que la abundancia del corazón habla la boca. ¿No se ha dado cuenta usted qué bonito hablar con alguien que solo te infunde bendición y positividad y que todo tiene solución y que todo es bueno? ¿Es cierto o no es cierto? Pero júntese usted con aquel que todo es malo, todo está de cabeza, todos tienen la culpa, nada sirve, que para qué. Es agradable hablar con una persona así, ¿no? O sea, esa parte del fruto. ¿Por qué? Porque el hombre bueno, lógicamente entendemos a la estructura de todo el cristianismo que no es que nos hayamos hechos buenos, sino que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No podemos dar el mismo fruto. Veamos otro tema, Filipenses 3, 12 y 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué tiene que ver esto con el crecimiento? Todo. ¿Por qué? Primero, estamos conscientes que somos construcción en proceso. ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? Y mire, el día que perdemos el norte de algo como esto, caemos en lo que se llama fariseísmo. Y eso también es bien delicado. Y le voy a decir, el fariseísmo no es otra cosa que una forma de inmadurez y de falta de crecimiento espiritual en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que no hemos llegado todavía. ¿A cuánto les falta? Yo soy el primero. ¿Cierto o no? ¿Y cuándo va a llegar, hermano? Ya usted a estar ahí cerquita, ya tiene casi 35 años de ministerio. Pues viera que no. Voy a llegar el día que vengan por mí o que yo me vaya con. Pero antes no. Somos un proceso. Y el apóstol, fíjese que cuando escribe esto es interesante. Lo escribe cuando tenía 20 años de ministerio, había fundado iglesias, había establecido ancianos, había predicado por todo el imperio romano y dice, no lo he alcanzado, ni todavía soy perfecto, sino que prosigo para hacer aquello para lo cual yo fui asido por Cristo. En el ministerio cristiano, hermano, tampoco hay jubilación. Y suena feo, ¿no? Pero no hay jubilación. Nunca podemos decir, mire hermano, yo ya servía al Señor 40 años, ahora sí ya me voy a mi casa a recibir bendiciones. En primer lugar no lo va a querer hacer, porque le cuento, el Señor no deja ociosos. Toda la vida te va a decir, mira, ahora ya hay otra cosa que hacer. Pero le digo, ese entendimiento de que nuestra vida
está enfocada en ser asidos, en hacer aquello por lo cual fuimos asidos por Cristo. Eso es crecimiento cristiano. Y le voy a decir, esto da al traste con todas nuestras prioridades en su orden. Esto no quiere decir, vuelvo a insistir en la vida monástica. Ya veo, como yo estoy buscando a Cristo, yo ya que la familia vea cómo come y que vean cómo salen. No, tenemos una serie de cosas en nuestra vida alrededor. Pero ¿qué sucede? ¿Quién es el punto central, la meta? ¿Quién es? Es Cristo en nuestra vida. ¿Me entiende? Y eso es crecimiento. Conforme vamos desarrollando, vamos entendiendo más las cosas de Dios, vamos conociendo más a Cristo, lógicamente nuestro enfoque está más hacia lo eterno. ¿Es correcto, no? O sea, no pensamos que cuántos años nos quedarán en esta tierra, y como decía mi hermano, lo vuelvo a repetir, lo cito, Tito. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta tierra es tan temporal. Es correcto, ¿no? Las cosas de esta vida son tan efímeras. Y le digo, claro, vivimos agradecidos con Dios por las bendiciones que nos ha dado y que nos está dando. Mire, hace poco yo miraba una foto y le voy a ser honesto, me puse llorón. Estaban mi mamá, mi papá y mis 3 hermanos. Todos están ya con el Señor. Y vi otra foto donde estaban mis hijas, mis yernos y mis nietos. Y cómo hay un cambio generacional en nuestras vidas. De la misma manera, usted ve espiritualmente y lo que había antes en tu vida ya no está. Lo que hay es cosas nuevas en Cristo Jesús. Ya tus intereses, ya tu forma de ver es otra. Decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y aquí hay otros elementos del crecimiento espiritual. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo de atrás. Hermano, lo de atrás nos debe servir para aprender, para tomar experiencia. Si cometimos un error, para no volverlo a cometer. Si nos salió bien, para seguirlo haciendo así. Hay muchas cosas buenas de ver las cosas de donde hemos venido. Pero no podemos regresar. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es tan importante que la maduración cristiana consiste en meditar muy bien lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque no hay retorno, no hay marcha atrás. Pablo dice, me olvido lo que está atrás. ¿Qué era lo que estaba atrás? Que fue creado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes teólogos de la época, que fue hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, que era ayudante del Sanedrín y candidato al Sanedrín. Ese era su pasado. Pero en el mismo pasaje dice, todo esto ahora lo tengo por basura, por el ganar a Cristo. Ese es como el cambio de enfoque, de valores en la vida, viene totalmente cuando estás creciendo. Pero ¿qué sucede si no hay crecimiento? Como todavía estamos en un plano carnal de una niñez, seguimos apegados con las cosas de este mundo. ¿Es correcto, no? Y entonces la vida espiritual se nos vuelve algo que lamentablemente y culturalmente nos enseñaron. Ir a la iglesia el día domingo y cumplir con algunas fiestas y cosas y punto. ¿Es cierto o no? No, hermano. En Cristo Jesús la cosa ya no es, tú no vienes aquí por religión, vienes por relación con Dios. Ya no oras porque hay que orar, no, oras porque necesitas hablar con tu Padre. Ya no buscas la palabra porque es que sí hay que leerla de vez en cuando, no, la buscas porque tienes necesidad de ese alimento sólido en tu vida. O sea, ¿se da cuenta cómo las perspectivas cambian? ¿Y qué es lo que está atrás de todo esto? Crecimiento. Estoy creciendo. Mire, venimos acá y ponemos a 30 personas que no conocen al Señor y les hablamos de esto y no lo van a entender. ¿Es correcto, no? Y traemos a esos 30 y les volvemos a decir y les damos un folleto y que lee. No, es crecimiento. O sea, si a usted le dan, ahí estaba viendo un trabajo, mi hija estudia ingeniería, el otro día estaba viendo unas ecuaciones,
Uno las pone así o así para ver para dónde le suenan, ¿sí o no? Porque uno no entiende, ¿va? Mi profesión es otra. Ahí mi hijo está estudiando criminología, a veces se pone a hablarme de perfiles criminales, ahí sí nos entendemos porque esa es mi especialidad. Pero le digo, así son las cosas en el evangelio, así son las cosas en la teología de Dios. Ya tú ya estás creciendo, tú ya estás entendiendo, ya comes alimento sólido, ya esto ya es para ti parte de tu vida, no es parte de una religión, ni siquiera el nombre de una iglesia. Amén. Somos de Cristo. Por eso en el Instituto Bíblico lo usamos así. Ahora, Tito 2:7 al 10. Presentándote tú, aquí vamos a llegar a la graduación. Presentándote tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Eso es crecimiento. ¿Será que ya llegamos ahí, hermano? ¿O vamos por ahí ya? Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, oiga esto, esta es la graduación del crecimiento, en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. O sea que tu vida debe adornar la doctrina de Dios, y es una forma de vida. Ah, no, mire, ese vecino sí es diferente usted. Ah, es que por ahí dice el otro vecino que es un aleluya. Pues gloria a Dios, aleluya. Amén. No, mire ese sí, ni le vayan a invitar porque ese ni va a venir. No, mire ese vecino sí es distinto usted. Cuando andamos armando problemas y todo, él está calmando y diciendo que mejor oremos. O sea, eso es adornar la doctrina de Cristo. Y hermano, esto se va a ver en tu barrio, en tu propia casa, se va a ver en el trabajo, en los estudios. Cualquier persona que tiene una relación contigo va a poder ver que estás adornando la doctrina de Cristo, pero esto lleva un prerequisito indispensable que se llama crecimiento. Sin crecimiento no podemos llegar aquí, por todos los elementos que hemos tocado. Y quiero terminar con Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Una cosa que me gusta de las alegorías que usa Pablo también es el tema de cosas del mundo donde vivió. Y una de ellas eran las carreras y eran los deportes. Recuérdense que vivió en un mundo influenciado tremendamente por los griegos, donde nacieron las olimpiadas y todo esto. Entonces Pablo usa muchos ejemplos como el sembrador, usa ejemplos como el soldado y usa ejemplos como el atleta. Y este es un ejemplo del atleta. Dice que tenemos alrededor nuestro gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, no vamos a graduar en esta vida, sino hasta que venga el Señor. ¿Estamos claros? Pero decía un amigo, un hermano, debemos vivir como que Cristo va a venir hoy, pero debemos dar testimonio como que viene dentro de 100 años. O sea, esa es consistencia en la vida. O sea, el corredor tiene muchos que lo están viendo, y la vida cristiana tienes muchos. A veces ni cuenta te has dado, pero todo el mundo está poniendo los ojos. A veces hasta la gente que vive cerca, que no te conoce, pero están viendo. ¿Y qué dice acá? Despojémonos de todo peso. Para poder correr adecuadamente,
cada día han livianizado más las cosas. Las bicicletas primero fueron de aluminio, las de carrera, ahora son de titanio, claro, muy caras, pero ¿qué es lo que buscan? Yo corrí muchos años y corrí maratones de 42 y tenía que tener lo que buscaba en el zapato, aparte de ser especializado, es que no pesara. Porque créame que a los 35, 40 kilómetros ya pesan los zapatos. Entonces, cualquier cosa que te pese, esto es parte de la madurez cristiana. Cualquier cosa que te pese, despójate de ella. Y una cosa que es importante en todo este pasaje, hermano, oiga lo que dice: despojémonos, corramos. O sea, ¿quién es el que debe hacer esto ya? El que está creciendo. Al niño le amarras los zapatitos, al niño le das de comer lo que debe, porque si no, se va a atiborrar de dulcitos y helados nada más. ¿Cierto o no? Pero al maduro ya tiene la suficiente capacidad de despojarse de aquellas cosas que le hacen daño. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, el cristianismo, el crecimiento, es aprender también a despojarse. El apóstol Pablo decía que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hay quien puede usar eso para su propio error. Ya vio, sí, aquí dice que todo es lícito. Sí, pero la pregunta siempre es: ¿esto le da gloria a Dios en mi vida o no? No tengo que decirlo. Acabo de leer un artículo muy interesante, porque ahora hay mucha inquietud a veces en los jóvenes de hacerse un tatuaje. Dice que tiene de malo. Y claro, la Biblia no ha encontrado un versículo que diga, o hay uno que dice que no te harás marcas, pero tiene un contexto diferente, pero no dice no te hagas tatuajes. Pero este hombre me gustó mucho la forma como lo plantea, y tiene que plantearlo bajo una estructura totalmente de madurez. ¿Honra a Dios esto? No, en nada. Entonces, ¿por qué voy a hacer algo que no honra a Dios? ¿Es una forma de satisfacer mi propia carne? Sí, no tiene que ver con cosas espirituales. Entonces lo enfoca de una manera que me gustó mucho, porque al final lo que deja es una responsabilidad de discernir espiritualmente cosas como esto. Y le doy un ejemplo de esto, me gustó. Y ese es el punto acá. O sea, somos nosotros los que tenemos que despojarnos en el grado que estamos creciendo de cosas que sabemos que no nos hacen bien en la vida cristiana. Dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta parte en tu vida espiritual, en tu crecimiento, es a dónde tienes puestos los ojos el día de hoy. ¿Me entiende? O sea, Jesús miró, sabía lo que venía, sabía que venía la cruz, pero dice que puso los ojos, oiga lo que dice acá, en el gozo puesto delante de lo que venía atrás, y se sentó al trono, a la diestra del Padre. Hay muchas cosas en la vida, hermano, que como humanos, como personas que todavía estamos en un cuerpo de carne, nos van a seguir llamando la atención. ¿Es cierto o no es cierto? Y van a seguir generando tentación en nuestra vida. Pero el crecimiento es la única medicina para que tú sepas controlar esas cosas y sepas orientar y poner tus ojos en lo que está más allá de esta vida. Ahí sí que cito a Tito otra vez. Él no sabía lo que estaba hablando, pero por ahí va el mensaje. El punto máximo de crecimiento es que estamos creciendo para la eternidad. ¿Me entiende? Y te voy a decir, ahí es donde el apóstol podía decir que aunque este cuerpo en el que estamos en el presente se está deteriorando cada día, tenemos otro, hecho no de manos, en Dios. O sea, hasta en eso va a haber otro cambio también, que es la total y la completa redención, la parte que falta.
Porque hay una tarea, hay una fase de una vida sin Dios, la fase que empieza con Dios y todo el crecimiento, y luego viene la redención final, que incluso alcanza al cuerpo también. Eso es cristianismo. Resumo, para terminar en este día. ¿Por qué debemos crecer? Para poder ir entendiendo cada día más las cosas difíciles de explicar, para poder entender la verdadera y sana palabra de Dios, para que seamos maestros y no otra vez enseñados cada día en los rudimentos, para que seamos prácticamente capaces de entender las verdades de Dios y podamos hacer morir la carnalidad en nuestras vidas. También debemos crecer porque estamos siguiendo hacia el camino de la estatura del varón perfecto y de la unidad de la fe. Debemos crecer para dejar de ser niños fluctuantes con cualquier doctrina, sino aprender a crecer en todo, para que haya un cambio de adentro hacia afuera en nuestra vida y que se note en nuestro testimonio. Y debemos crecer para poder saber y comprender si realmente estamos avanzando. Esa es una autoconciencia cuando estás en las cosas de Dios. Porque te voy a decir, Dios puso un motorcito por allá adentro, una computadorcita, que es nuestra conciencia. Cuando la conciencia está santificada por Dios, ella misma te va a decir si está bien o no está bien. Y claro, basado en la palabra de Dios. No puede haber nada que te diga que está bien si no está de acuerdo con la palabra. Es necesario crecer para poder servir a Dios con excelencia, para poder presentarnos como un adorno a la doctrina de Dios y ser un agente de cambio, lógicamente, en un mundo que lo necesita tanto, y que para poder correr adecuadamente la carrera que tenemos por delante, creciendo, es como nos podemos aprender a despojar de aquellas cosas que no nos convienen, y sabiendo que nuestros ojos de aquí para allá están puestos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar esta mañana. Padre, gracias por tu amor y misericordia, y gracias, Señor, porque tú un día nos llamaste a este camino precioso que es el cristianismo. Gracias porque un día tú nos libraste de la potestad de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu Hijo amado. Gracias porque un día, Señor, a ti te plació traernos al conocimiento de la verdad y de tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque has derramado de tu Espíritu Santo en nuestro caminar para ayudarnos en nuestra debilidad y enseñarnos todas las cosas. Gracias, Señor, porque nuestros ojos se abren día a día a través de tu palabra para conocer esas verdades maravillosas que tú tienes para nuestra vida en la eternidad. Gracias esta mañana por ese corazón de cada uno de estos varones, de dedicar este tiempo, estos días, a buscar de tu palabra, a buscar de tu presencia, que han buscado también bendecir y glorificar tu nombre. Señor, vuélveles al 100% en sus trabajos, en sus familias, en sus negocios, esa inversión de amor que han hecho contigo. Y Señor, ayúdanos a todos cada día a crecer en todo, en la cabeza que es tu Hijo Jesucristo. Gracias por este ministerio, porque también son semillas de servicio, son formas, Señor, de sembrar en el reino de los cielos. También bendícelos abundantemente a todos los líderes, a los ministros, bendice a los hermanos de la alabanza, bendice a todos aquellos, Señor, que tú has puesto en esta congregación, y yo te doy gracias por ser parte también de este cuerpo ministerial. Gracias esta mañana, y Señor, que esos indicadores nos sirvan día a día para ver nuestro nivel de crecimiento, y que, Padre, tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón cuando estamos fallando en alguna de estas áreas
de manera que podamos enmendarla y podamos crecer en todo conforme a tu perfecta voluntad. Perdónanos que muchas veces no adornamos adecuadamente tu doctrina, y Señor, ayúdanos a crecer y poder dar fruto en el cual tú seas glorificado en todas las cosas. Gracias esta mañana, y bendice las actividades de esta semana en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.